En Gálatas 6, Pablo muestra cómo la libertad se vive en comunidad, restaura al caído con mansedumbre y lleva las cargas de otros. Hoy estamos en nuestro día 236 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra, Señor. Danos sabiduría. Enséñanos a meditar diariamente en tu palabra y sobre todo ayúdanos a transformar nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 6. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Declaraciones finales. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Para reflexionar. Después de mostrarnos que la verdadera libertad se vive andando por el Espíritu, Pablo concluye su carta enseñándonos cómo esa libertad se manifiesta dentro de la comunidad de creyentes. El fruto del Espíritu deja de ser una lista de cualidades y se convierte en acciones concretas: restaurar, servir, perseverar y gloriarse únicamente en Cristo. Pablo termina su carta mostrándonos cómo luce una vida transformada por el Evangelio. Gálatas no concluye con una lista de reglas ni con nuevas exigencias religiosas. Termina mostrando una comunidad formada por la obra de Cristo. Una comunidad que restaura con mansedumbre, lleva las cargas los unos de los otros, persevera en hacer el bien y se gloría solo en la cruz. La libertad cristiana no produce orgullo ni individualismo, sino amor sacrificial, humildad y servicio. Pablo comienza diciendo: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Después de advertir sobre las obras de la carne y describir el fruto del Espíritu en el capítulo anterior, Pablo ahora muestra cómo ese fruto se ve en la práctica.
La mansedumbre, la bondad y el amor no son conceptos abstractos, se manifiestan en la manera en que tratamos a quienes tropiezan. La restauración bíblica no significa minimizar el pecado y mucho menos fingir que no pasó nada. El pecado debe ser tratado con seriedad. Sin embargo, tampoco significa destruir, humillar o condenar al hermano que cayó. El objetivo no es ganar una discusión ni demostrar superioridad moral, sino ayudar a la persona a ser restaurada y reconciliada. Pablo nos recuerda que debemos examinarnos a nosotros mismos. La humildad reconoce que, aparte de la gracia de Dios, también podríamos caer en la misma tentación. El Evangelio elimina la arrogancia espiritual, porque todos llegamos a Cristo en las mismas condiciones, como pecadores necesitados de gracia. Pablo continúa diciendo, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta declaración es particularmente significativa. Después de toda una carta explicando que no somos justificados por la ley, Pablo ahora habla de la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de regresar al sistema de la ley como medio de salvación. Pablo ya dejó claro que nadie puede justificarse por las obras de la ley. La ley de Cristo es el mandato del amor que surge de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de aquello que Jesús enseñó cuando mandó a sus discípulos a amarse los unos a los otros como Él los había amado. La verdadera libertad cristiana no nos hace independientes de los demás, nos capacita para servirlos. Llevar las cargas implica acompañar al que sufre, sostener al que está cansado, ayudar al que lucha y caminar junto al que atraviesa pruebas. Eso es exactamente lo contrario al orgullo y al individualismo que caracterizan la carne. El Evangelio forma una familia espiritual donde los creyentes se preocupan genuinamente unos por otros. Pablo sabe que uno de los mayores enemigos de la vida cristiana es el orgullo, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. A lo largo de toda la carta hemos visto cómo el legalismo alimenta ese problema. Cuando la espiritualidad se mide por el desempeño externo, inevitablemente comenzamos a compararnos con otros. Aparece la vanagloria, el juicio, la competencia y la dureza hacia quienes fallan. Pero el Evangelio produce lo contrario. Al comprender que nuestra capacidad delante de Dios descansa solamente en la obra de Cristo, desaparece toda razón para presumir. No hay espacio para sentirnos superiores porque entendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de su gracia. Más adelante Pablo nos da una advertencia. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La gracia no elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que sembramos hoy tendrá frutos mañana. Quien vive alimentando los deseos de la carne cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu cosechará vida eterna. En este punto, Pablo no está enseñando la salvación por obras, está describiendo la realidad de una vida transformada. Aquello que cultivamos revela la dirección de nuestro corazón. En otras palabras, revela quiénes somos. Por eso en el versículo 9 exhorta a los creyentes, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, segaremos. Muchas veces la obediencia parece lenta. El crecimiento espiritual no siempre produce resultados inmediatos. Sin embargo, Dios está obrando. La perseverancia es evidencia de una fe que descansa en Él y no en otras recompensas visibles de momento. Al final del capítulo, Pablo toma la pluma y escribe personalmente para enfatizar su mensaje. Los judaizantes querían obligar a los creyentes a circuncidarse para poder gloriarse en algo visible. Querían presumir de logros externos, evitar el rechazo que produce la cruz y encontrar seguridad en la apariencia religiosa. Entonces, responde con una de las declaraciones más importantes de toda la carta. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado, para mí
y yo para el mundo. Aquí encontramos el contraste final. Los falsos maestros se glorían en la carne. Pablo se gloría en la cruz. Ellos se enfocan en la apariencia externa. Pablo en la obra redentora de Cristo. Ellos buscan reconocimiento humano. Pablo encuentra su identidad en Cristo. La cruz es el centro de todo Gálatas. Ahí murió la vieja identidad en el desempeño y la autosuficiencia. Ahí nació una nueva criatura, ya que no vivimos para ganar la aprobación de Dios, sino porque ya hemos sido aceptados por medio de Jesucristo. Gálatas comienza defendiendo el evangelio verdadero y termina mostrando cómo es el evangelio que transforma la vida diaria. Gálatas comienza defendiendo el único evangelio verdadero y termina mostrando el tipo de vida que ese evangelio produce. Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley como medio de justificación de la condenación del pecado, del dominio de la carne, del orgullo espiritual y del temor a la aprobación humana. Ahora vivimos por fe, caminamos por el Espíritu y servimos a los demás con el mismo amor que hemos recibido. Una vida transformada por el Evangelio, entonces, restaura al caído en lugar de aplastarlo, lleva las cargas de otros en lugar de ignorarlas, persevera en hacer el bien en lugar de rendirse y, sobre todo, no se gloría en su desempeño, sino en la cruz de Cristo. Es por eso que Pablo puede cerrar con palabras llenas de gracia. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Y esa sigue siendo la necesidad de cada uno de nosotros creyentes hoy en día. No más reglas, no más orgullo, no más confianza en la carne. Solo la gracia de Cristo es suficiente para salvarnos, transformarnos y sostenernos hasta el final. Qué bendición, ¿cierto? Para meditar, ¿cómo respondo cuando veo el pecado o la debilidad en otra persona? ¿Estoy llevando las cargas de otros o viviendo una fe individualista? ¿Qué estoy sembrando diariamente en mi corazón? ¿En qué me estoy gloriando? Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 236. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.